El que tenga estetoscopio, por favor, tráigase su estetoscopio y bata y caretas. Si tienen careta, si no, por lo menos con la pura cubrebocas, por favor. Y pues ahí se les proporciona alcohol gel y vamos a hacer la subdivisión por los grupos. Va a tratar de que en la primera hora desahoguemos lo que quiero que aprendan y practiquen, y luego en la segunda hora, la segunda mitad del grupo. ¿Sí? Entonces, ustedes pónganse de acuerdo quiénes acuden primero, quiénes después, dividan el grupo a la mitad. Entonces, vamos a empezar con la clase hoy. Vemos ya la imagen, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, hemos visto de la semiología cardiovascular, la disnea y el dolor torácico de tipo coronario, aórtico o pericárdico. Lo que hoy vamos a discutir es el tema de palpitaciones. Una causa común de consultas de las personas es porque perciben la función del corazón transmitida a través de un latido. Les parecerá que mueve a risa, pero mucha gente consulta porque dice, en la noche al poner la cabeza sobre la almohada, empiezo a oír el corazón o a sentir la palpitación en el oído. Pues el corazón ya estuvo todo el día, ¿verdad? Eso ocurre mucho en las personas que son particularmente así nerviosas y que frecuentemente tienen episodios de angustia o ansiedad que se agudizan en los momentos en el que no existen factores de distracción, puesto que ya están nada más con ellos mismos. Al llegar la noche, pues el paciente tiene como que más tiempo de hacerse caso y en ese momento percibe el latido que siempre estuvo ahí. Sin embargo, definir palpitación es difícil porque puede incluir tres razones diferentes. Por definición, se llamará palpitación a la percepción de la actividad del corazón. O sea, cuando lo hacemos, siendo los latidos del corazón autónomos y regulados por centros cardiorreguladores a su vez, y por actividades hormonales aceleradoras como los simpatomiméticos o frenadoras como los vagotónicos, pues el corazón siempre está trabajando. Lo que pasa es que luego nosotros pues no lo pelamos, ¿verdad? En este caso, cuando sí percibimos la actividad del corazón y lo hacemos consciente, es cuando se percibe una palpitación. Y la palpitación, necesitamos a veces investigar ante el paciente a qué se refiere cuando habla de palpitaciones. ¿Está hablando de incremento de la frecuencia cardíaca? ¿Está hablando de una alteración en el ritmo del corazón? ¿O está hablando de una contracción cardíaca que fue más fuerte que lo normal y que por lo tanto se hizo evidente o se sintió por parte del paciente? ¿Sí? Entonces, esos tres términos tenemos que definirlos ante el paciente. Para usted, ¿qué es palpitación? ¿Siente que su corazón se aceleró como cuando se asusta, como cuando tiene una impresión fuerte, como cuando hace un esfuerzo físico? ¿O bien siente usted como un vuelco súbito en el pecho que se corta y que aparece y desaparece súbitamente? Que esa es una alteración del ritmo. ¿O bien siente un latido más intenso de lo normal? Entonces, las tres situaciones que aquí están enunciadas son cosas que nosotros le debemos preguntar al paciente, porque el paciente a veces engloba, y soy muy insistente en ese sentido, como palpitación, pero no nos define si habla de frecuencia, si habla de ritmo o si habla de fuerza de contracción. Lógicamente que aquí estamos estableciendo todo esto desde el punto de vista técnico, porque nosotros así lo vamos a dejar plasmado en una nota, pero al paciente se lo tenemos que traducir, ¿sí? Como se los dije ahorita, insisto, frecuencia es, haciendo una analogía o comparación, es como cuando el paciente tiene un susto súbito, repentino, o cuando hace un esfuerzo físico mayor, que a todo mundo se nos acelera el corazón.
Alteración en el ritmo es sentir que súbitamente cambia la frecuencia o la intensidad de los latidos y aparece y desaparece repentinamente. O simplemente un solo latido aislado que es una sensación de vuelco en el pecho. Y la fuerza de contracción pues también puede ser percibida como un latido extraordinario que es más vigoroso que los latidos convencionales que no se perciben. ¿Cuáles son las causas por las que las palpitaciones pueden aparecer? Bueno, las causas más comunes y más importantes son las causas de origen cardíaco. Ejemplo, una arritmia de lo más común que se llama fibrilación auricular, que se puede presentar cuando el corazón se vuelve grandote, sobre todo a nivel de las aurículas, ¿sí? Y el ventrículo pues, puede ser normal o grande también, pero definitivamente la aurícula grande es una aurícula que va a producir, aquí estarían las válvulas, una aurícula gigantesca, bueno, borrando un poquito, hagamos esta más pequeña o más normal, omitan esta línea. Aquí una aurícula izquierda gigantesca, que es la principal responsable de la aparición de una fibrilación, ¿sí? Porque es más común la patología valvular a nivel de la válvula mitral o la válvula aórtica. Una aurícula de tamaño gigantesco va a hacer que el paciente pueda tener alteraciones del ritmo que ahorita les voy a mostrar en un electrocardiograma. O bien una aparición súbita de un problema que se llama taquicardia supraventricular. Eso quiere decir esas siglas. La taquicardia supraventricular está íntimamente asociada con una enfermedad del sistema de conducción del corazón. ¿Se acuerdan? ¿En la fisiología ya vieron eso? Sí, doctor. Bueno, que existe el nodo sinusal y luego el nodo AB y luego el haz de His, las ramas derecha e izquierda y al último las fibras terminales que se llaman de Purkinje. A veces existen enfermedades que afectan al sistema de conducción, como los síndromes de preexcitación, el Wall-Parkinson-White, Longano-Levin, etcétera, que hacen que el corazón tenga paroxismos de taquicardia rítmica. En la fibrilación auricular es una arritmia, es total, no hay un ritmo conservado. En cambio, en la taquicardia supraventricular es rítmica. Para poder hablar de una taquicardia supraventricular, estamos hablando de ritmos cardíacos en los que la frecuencia alcanza valores mayores a 160 latidos por minuto, auriculares, ¿sí? Y por lo tanto, eso también el paciente lo va a percibir como una aceleración en el ritmo, que era lo que les decía aquí, y en la frecuencia. En el ritmo y frecuencia cuando es fibrilación, en la pura frecuencia cuando es taquicardia supraventricular. Hablar del término ectopias quiere decir latidos espontáneos que surgen de un tejido que no es el que regularmente produce los latidos iniciales, como el caso del nodo sinusal, ¿sí? Sino que es un sitio anómalo establecido en cualquier parte del tejido auricular que produce súbitamente un latido extraordinario que se mete dentro del ritmo normal. Esto puede ocurrir tanto en la aurícula como a nivel de los ventrículos. Lógicamente que es muchísimo más vigoroso un latido ventricular que un latido auricular. Y a eso se les llama extrasístoles. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Otra cosa diferente a la fibrilación auricular es el flóter auricular. Flóter es
como semejanza al aleteo de una mariposa. Y hay otras enfermedades cardíacas que pueden inducir la aparición de latidos anormales auriculares, como los prolapsos valvulares, que hagan de cuenta que cuando una válvula está guanga, floja, flota demasiado hacia la aurícula. Cada que hay un latido cardíaco ventricular, se desplaza la hojuela valvular hacia la aurícula y la excita para producir latidos anormales. Si algo no lo entienden, me dicen y nos detenemos, ¿eh? Bueno, esas son las causas cardíacas que generalmente son de tipo de daño estructural del corazón. Existen causas transitorias que pueden ser provocadas por fármacos. Por ejemplo, si yo le doy a una persona un medicamento que muchas veces se prescribe erróneamente, como el que sirve para resolver las crisis asmáticas, como los inhaladores de salbutamol o medicamentos semejantes al salbutamol, pues estos medicamentos tienen una acción estimulante beta adrenérgica, y estas medicinas lo que producen en el paciente es que cuando se saturan los receptores en donde deberían actuar en forma selectiva, todo el medicamento excedente que ya sobra porque el paciente se desespera y se pone más dosis de las que necesita, se vuelve en un producto que excita directamente los latidos cardíacos y produce taquicardia. No sé si ustedes, alguno es asmático o tienen familiares con asma o EPOC, que usan el salbutamol y que cuando se exceden en dosis notan que el paciente se pone temblorino de las manos y aparte con aceleración del ritmo cardíaco. Otro factor es la teofilina, que prácticamente mucho. La cafeína, que ese sí está presente a veces en cantidades exageradas en algunas bebidas convencionales de consumo diario, como los refrescos gaseosos, particularmente los de cola, o como el café que bebemos, o como té negro o té verde, etcétera, que tienen cafeína. La nicotina, presente particularmente en el tabaco, y el consumo de sustancias que no se hace con prescripción médica para intento de bajar de peso, mantenerse despierto o tener periodos de excitación nerviosa, como las anfetaminas y la cocaína. Acuérdense cuando se habló de la semiología de cráneo-cara, que las perforaciones del tabique son producidas por sustancias de acción vasoconstrictora, pero como tienen acción beta-adrenérgica, pueden producir un incremento del número de latidos del corazón. Y existen otras causas que no son farmacológicas ni daño estructural cardíaco, pero que sí producen sustancias que producen a su vez una alteración del ritmo cardíaco normal, como la enfermedad tiroidea, tanto el hipo como el hipertiroidismo. O sea, la función exagerada de la glándula tiroides o la función inhibida de la glándula tiroides se asocia comúnmente a arritmias, particularmente a la arritmia que más se asocia es a la fibrilación auricular, ¿sí? Ahí pasa comúnmente que el paciente hiper o hipotiroideo se detecte por la alteración cardíaca más que por la alteración funcional y la demostración bioquímica de exceso de hormonas tiroideas. El feocromocitoma, ¿alguien sabe en qué consiste eso? No, doctor. No, yo no. Es un tumor en la glándula suprarrenal, ¿no? Es un tumor benigno de las glándulas suprarrenales que tiene como efecto producción de norepinefrina y que actúa provocando elevaciones drásticas de la presión arterial en forma de crisis, elevaciones drásticas de la presión arterial y elevaciones de la frecuencia cardíaca también en forma paroxística, ¿sí? Entonces, el feocromocitoma es un tumor de células adrenales productoras de catecolaminas a nivel de la glándula suprarrenal. La fiebre. Se ha demostrado que cualquier aumento de la temperatura 1 grado por encima de lo normal produce en promedio 10 latidos extraordinarios, sin cambiar el ritmo, claro.
pero hace que el paciente, si el corazón lo tenía 90 por minuto, pues cuando tiene 38 de temperatura, pues sube a 100. Si tiene 38 y medio, 39, sube a 110 o 120 latidos por minuto. La anemia, debido a que cuando existe una deficiencia de glóbulos rojos o de hemoglobina, el paciente puede tener mayor utilización de esas células y necesita acelerar el número de latidos por minuto para enviar al mismo mensajero transportador de oxígeno con más frecuencia hacia la circulación periférica, y eso puede provocar alteraciones en el ritmo cardíaco percibidas como palpitaciones. El embarazo, porque existe una alteración de la cantidad de volumen circulante y frecuentemente se asocia a una anemia dilucional. Entonces, embarazo con anemia dilucional pueden provocar en el paciente o en la paciente, lógicamente, palpitaciones. Y la perimenopausia, porque existe un fenómeno en las mujeres en etapa menopáusica antes del establecimiento de la menopausia o durante y después de la menopausia, que se llama síndrome vasomotor, en la que la persona puede tener los típicamente llamados bochornos, pero que tiene alteraciones de la dilatación o contracción de las arterias, que puede provocar a su vez fenómenos como las palpitaciones. Y por último, las causas de tipo psiquiátrico, en las que el paciente experimenta angustia, como lo que les decía hace un momentito, del pacientito que pone la cabeza sobre la almohada y empieza a percibir el latido cardíaco, que ahí estuvo todo el día, ¿verdad? Pero hasta ese momento, el hecho de percibirlo le genera tensión emocional y miedo a la enfermedad. Y entonces, pues, les parecerá mentira, pero es una causa frecuente de consulta, ¿sí? Cuando el paciente va asombrado porque percibe el latido al poner su cabeza sobre la almohada e intentar dormir. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor. No, doctor. Bueno, cuando el paciente nos dice que tiene una palpitación y de aquí a que lo acostamos y le ponemos los electrodos, pues a veces no alcanzamos a capear estos efectos. Este es un efecto de un simulador en el cual se ve latido normal, y luego de repente un latido que se adelanta. Si se fijan, la morfología de este latido, que está marcado con una flecha, es un latido diferente a los latidos normales del corazón, ¿sí? Este es normal, este es normal, este es normal y este también. Pero este es un latido anómalo. A eso se le llama ectopia ventricular o extrasístole ventricular. Aquí está otra. Vean cómo la morfología es distinta. Este es un paciente al que sí lograste capearle una arritmia en el momento que le colocaste el aparato de electrocardiografía. Y aquí lo que llama la atención es que en este caso tercero, es que un paciente tiene en una misma derivación dos latidos ectópicos de diferente foco. ¿Por qué es yo que son de diferente foco de disparo ectópico? Porque la morfología es distinta. Este es el normal, este es normal, este es normal, ¿sí? Pero este es anormal y este también es anormal, ¿sí? ¿Sí me entiende la idea? Este sí es un trazo, estos dos, este y este sí son trazos verdaderos. Este de arriba es el trazo de un simulador, ¿sí? Un simulador electrónico, no un simulador paciente. Entonces, estas son palpitaciones que sí se logran capturar en un trazo de electrocardiograma. Y entonces hay pacientes que te dicen que tienen palpitaciones, pero cuando llegan a la consulta, tú no las puedes calificar debido a que no logras capturarlas en el registro de electrocardiograma. Entonces, lo que tienes que hacer es colocarle un aparatito que se lleva el paciente a su casa, que está el tórax así, vamos a ponerlo, ¿sí? Acá estaría el cuello, la cabeza, aquí la tetilla, acá la otra,
Y al paciente se le ponen 3 electrodos, uno aquí, otro aquí y otro a esta altura, que están conectados por un cable a un aparatito de registro de los latidos del corazón que se programa y se lo dejas por todo un día. A ese estudio se le llama Holter. Y así podemos detectar a aquel paciente que no tuvimos la fortuna de agarrarlo en el momento que la arritmia estuvo presente. Pero el paciente te lo dice y se lo debes creer. Entonces lo mandas a su casa con el aparatito puesto y el aparato lo conserva el paciente durante 24 horas y ahí podemos capturar, ya cuando se conecta a una computadora, te vacía todos los latidos que capturó el aparato y tú puedes establecer que sí, en efecto, el paciente tiene alteraciones momentáneas del ritmo cardíaco. Entonces, moraleja, le debemos creer al paciente hasta no demostrar lo contrario. Hasta ahorita les mostré en las diapositivas electrocardiográficas anteriores que eran alteraciones del ritmo cardíaco originadas en los ventrículos. Ahora vamos a ver otra que es originada en las aurículas. Este de abajo es el trazo normal. Vean, onda P, complejo QRS, onda T, o sea, P, QRS, onda T. P, QRS, onda T. Todo es lo normalito. Pero ¿qué pasa cuando vemos en comparativo a un paciente que tiene una arritmia total, como la fibrilación auricular, que así debiera ejemplificarse en minúsculas? Así se escribe técnicamente. Y las ondas esas que están señaladas por la flechita son las denominadas ondas F. Yo les digo casi siempre a los estudiantes desde hace más de 25 años que tengo haciendo esto, que este es un tipo de arritmia que se detecta hasta en la palpación del pulso, porque tú vas a notar que no existe un ritmo constante. Latido, reposo, latido, reposo. No, aquí pum, 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 pum. Parece un solito de batería, ¿no? De un músico. Entonces, ¿por qué? Porque estos latidos cardíacos auriculares que están marcados aquí como ondas F, no todos pasan hacia el sistema ventricular, si no sería una locura. Las ondas de despolarización auricular anómala, como estas de fibrilación auricular, alcanzan frecuencias auriculares mayores a 300. Imagínense si eso, todos los latidos que se están generando en forma anómala en la aurícula se volvieran latidos ventriculares, que son el complejo QRS, pues sería de locura, porque 300 latidos por minuto el paciente pues, es equivalente a un paro. No se alcanza a llenar el ventrículo cuando ya se está contrayendo de nuevo. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Sí, doctor. Antiguamente, cuando nosotros veíamos esta arritmia de arriba en personas jóvenes, se pensaba en una enfermedad valvular mitral. Eso era antiguamente, porque pues era una enfermedad común. Pero ahorita que ya no se tiene fiebre reumática, que ya es rarísimo toparte un paciente con fiebre reumática, ya no hay afectación de la válvula más comúnmente dañada por la fiebre reumática, que es la válvula mitral, y entonces este tipo de arritmias son más bien comunes en gente mayor. Y al hablar de gente mayor estoy hablando de personas que generalmente tienen pues más de 60 años, ¿no? Entonces, esta arritmia es en la gente mayor de causa generalmente degenerativa, ¿sí? Si se presenta en personas más jóvenes, tenemos que investigar enfermedades glandulares endocrinas como problemas de la tiroides, como trastornos del sistema de conducción del corazón, como el síndrome de Wolff, Parkinson-White,
WPW se abrevia, ¿sí? O como alteraciones como las feocromocitomas, por ejemplo, ¿sí? Hasta aquí, antes de que pasemos a síncope, ¿hay alguna duda? No, No, Bueno, esta es la última parte de lo que vamos a ver el día de hoy. El síncope, estrictamente dicho, hay quien señala en algunos textos que hablar de síncope forzosamente implica una alteración de tipo cardiogénica. Sin embargo, otros textos que no son menos importantes como referencia incluyen otro tipo de causas que no tienen nada que ver con el corazón, que ahorita los vamos a ver. Por definición, ayer creo que lo mencionamos, síncope es una pérdida súbita y transitoria de la conciencia, con una pérdida del tono postural, es decir, el paciente cae de su propia altura debido a hipoperfusión cerebral. Pero la característica del síncope es que esta pérdida súbita de la conciencia, con caída de su propia altura, va acompañada de una recuperación total espontánea. O sea, el paciente en cuestión de segundos se despierta y se acuerda perfectamente de lo que pasó antes de que ocurriera ese evento. Esa es la característica del síncope. A esto se le llama, en otros textos, una recuperación total espontánea ad integrum, o sea, total, cosa que lo diferencia del paciente que llega a tener una caída súbita con pérdida de la conciencia debido a un episodio convulsivo que queda con un estado de confusión mental y ese desorientado, cuando despierta el paciente después de varios minutos, no sabe qué le pasó, voltea a ver a su entorno y desconoce quién está ahí y lo notas al paciente con un estado de agitación y desorientación después de resolverse una convulsión, cosa que no pasa con el síncope. En el síncope la recuperación es total y espontánea, ¿sí? Yo les digo que la naturaleza es muy sabia porque una persona que sufre un síncope por una alteración del ritmo cardíaco, como lo vamos a ver ahorita, o por una baja súbita de la presión arterial, está sentadito, ¿sí? Y de pronto, pues, ¡pum!, la naturaleza lo tira, o parado, y la naturaleza lo tira con la finalidad de ponerlo en posición horizontal y recuperar de una manera más rápida la perfusión cerebral y con ello facilitar la recuperación de la conciencia. Hay varias clasificaciones del síncope. La clasificación de la causa más común o importante porque se repite con cierta frecuencia, particularmente en la época de máximo calor en un clima como el nuestro, es el síncope vasovagal, que se caracteriza por pérdidas súbitas de la conciencia debido a una disminución de la frecuencia cardíaca, porque acuérdense que cuando predomina la función del vago, la frecuencia cardíaca se frena y una disminución de la presión arterial. Ese síncope vasovagal a veces ocurre en situaciones comunes en mujercitas, sobre todo mujeres jóvenes. Yo les decía antes que había clases de civismo en las escuelas primarias, el típico muchachito o muchachita que se cae cuando está en el saludo a la bandera y cosas así, ¿verdad? ¡Pum!, que ya se desmayó fulanito, vayan por él. Y típicamente aparecen un montón de doctores espontáneos que dicen, es que le bajó la presión, denle Coca-Cola, ¿no? Cuando lo menos que se debe hacer ante un paciente que le pasa esto, que está en estado inconsciente, es darle cosas por la boca, debido a que el paciente puede broncoaspirar si no está plenamente despierto. Hay que diferenciarlo de lo que pasa con la hipoglucemia, que puede ser otra razón por la que una persona
se ve afectado del estado de conciencia y sufre pérdidas momentáneas de la alerta, pero que son más duraderas cuando es por baja de azúcar. Los factores que pueden producir descenso de la glucosa, pues es ayuno, utilización de sustancias que disminuyen la glucosa, como los antidiabéticos orales o la insulina, o sea, medicamentos, etcétera. Entonces, un paciente que tiene una hipoglucemia, pues se necesita que el valor de glucosa sea menor a 50 para que tenga una pérdida súbita de la conciencia y una caída. La aparición de síncopes de tipo situacional ocurren relacionadas con reflejos que a su vez están ligados con el vago. Por ejemplo, una persona que durante la micción ya se cayó el abuelito, estaba en el baño y vayan por él porque se desmayó en el baño mientras estaba orinando. Otra vez es durante un acceso de tos que puede ser disneyizante y puede hacer que el paciente tenga un periodo transitorio de hipoxemia y una caída de su propia altura, o durante el reflejo de la defecación en la que interviene el vago. Entonces, de alguna manera existe un nexo entre estos reflejos y el nervio vago. La causa de tipo cardíaco es importante por su gravedad. Cuando el corazón late a una frecuencia inferior a 40 por minuto en un sujeto común y corriente, menos de 40 latidos por minuto, no tiene una frecuencia que permita una perfusión cerebral y por lo tanto el paciente puede experimentar pérdida de la conciencia. Lo contrario es que si un corazón late a más de 160 latidos por minuto, no alcanza a llenarse en diástole y por lo tanto el paciente va a tener fracción de eyección cardíaca disminuida y no alcanza a perfundir al cerebro y el paciente puede experimentar caída de su propia altura y pérdida transitoria de la conciencia que se recupera en la posición de decúbito, cuando la naturaleza hace que te caigas, ¿no? Y entonces aumenta el flujo sanguíneo para el cerebro y el paciente se despierta. Y cuando las frecuencias cardíacas son de 40, hablé de sujetos normales. ¿Se acuerdan cuando se habló en signos y síntomas generales de que hay sujetos que pueden tener una frecuencia cardíaca de 40, pero cuando tienen un gran fondo físico, por ejemplo, los maratonistas o los deportistas de alto rendimiento, que en ellos pueden encontrarse frecuencias de 40 o menos sin que cause ningún problema de perfusión cerebral? Pero ahí se explica debido a que el corazón late con una energía y la cantidad de sangre que recibe en la diástole es importante y expulsada durante cada latido, que hace que no disminuya la perfusión cerebral. Bueno, ya están explicadas estas causas, ahora nos vamos a la causa neurológica. Existen algunas crisis, no todas son como las de película, en la que el paciente suelta un grito que se llama aura y luego se empieza a sacudir completamente. Cuando lleguemos a la semiología de neuro, pues bueno, esas son las llamadas crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas. Tipo especial de crisis convulsivas son las llamadas crisis atónicas. ¿En qué consisten? En una persona se le pueden estar repitiendo eventos en los que se cae bruscamente y pierde la conciencia en forma transitoria y cuando se recupera tiene desorientación. Se descarta que no sean problemas de la glucosa, se descarta que no sean alteraciones en el ritmo cardíaco o que no tenga problemas vasovagales. Y entonces dice, bueno, ¿qué queda? Pues causas neurológicas. Aquí la causa sería que el paciente se le haga un estudio que demuestre que tiene descargas anormales cerebrales que se denomina electroencefalograma, ¿sí? Y bueno, ahí ese es un estudio que puede demostrar que el paciente lo que está teniendo son crisis convulsivas. Una enfermedad común es el Parkinson. Y en el Parkinson se acompaña de un trastorno que se llama disautonomía, que quiere decir que el paciente cuando se pone de pie o se sienta durante lapsos prolongados e intenta ponerse de pie, no tiene capacidad vascular
para modificar las presiones en forma repentina, rápida, que asegure una perfusión cerebral adecuada. Y por esa razón el paciente puede tener caídas de su propia altura con pérdidas transitorias de la conciencia, que es el síncope. Y algunos tipos de migraña, lo cual se vio cuando se vio el término de cefalea, que se llaman migrañas con sintomatología neurológica compleja, que son muy especiales, pueden caracterizarse con pérdidas del tono muscular y caída, o síncope, sintomatología neurológica compleja. Pero son formas raras de migraña las que pudieran tener ese comportamiento. Bien. Y por último, causas de síncope psicógeno en las que el paciente hiperventila y al hiperventilar elimina ácidos volátiles, pero no captura suficiente oxígeno y entonces el paciente puede tener un síncope. Son más raros que lleguen hasta ese punto, pero el mecanismo fisiopatológico que lo produce es la hiperventilación. Entonces, ¿alguna duda al respecto? Doctor, Sí. por ejemplo, en el caso de las personas que tienen un umbral bajo del dolor, ¿ese se usaría en el vasovagal o en el situacional? No, en una persona que tiene bajo umbral para el dolor y que ahí lo que ocurre es una alteración de tipo disautonómico. Por ejemplo, el que le llaman el choque por dolor, ¿no? Haz de cuenta que una persona se le cae un objeto encima del pie y experimenta un dolor que a lo mejor alguno lo soporta y otro no, o durante una fractura o en un episodio de dolor abdominal grave, el paciente puede experimentar un estado de choque por vasodilatación y entonces el paciente experimenta una pérdida transitoria de la conciencia, pero ahí el mecanismo de hipoperfusión es distinto, ¿sí? Es uno de los tipos raros de choque sin afectación del volumen circulante, sino porque existe una momentánea aumento de la capacitancia venosa, ¿sí? Que hace que dentro del continente, que son las arterias y venas, sea mucho y el contenido, que es el volumen circulatorio que no se modifica, es poco. Y entonces eso va a producir un estado también de hipoperfusión y un desmayo o una pérdida súbita de la conciencia, pero ahí el mecanismo es por un choque vasomotor, ¿sí? En los crisis de dolor. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda? Bueno, una de las principales razones que es el síndrome vasovagal se demuestra con una prueba muy desagradable que se llama la prueba de la mesa inclinada o basculante. Vean cómo a la persona la ponen en una mesa que está así, la sujetan perfectamente del tronco, de los muslos y de las piernas con unas bandas y le dan un bajón brusco a esto, así, así, pum, y luego después la vuelven a levantar y a subir. Esos cambios bruscos de posición hacen que se reproduzca un fenómeno semejante al síncope y se demuestran las modificaciones de la frecuencia cardíaca. Esa prueba es útil para la etiología vasovagal. A los pacientes que tienen este tipo de síncope vasovagal se les da un mineral o corticoide oral que hace que se retenga más sal o de plano se les da a consumir un exceso de sal. Normalmente como recomendación médica en la mayor parte de los pacientes uno le dice al paciente que no consuma exceso de sal, pues estos son un caso contrario. Aquí se les da a los pacientes cápsulas de sal o fludrocortisona, que es una sustancia que hace que se retenga más sodio en la sangre, ¿sí? Pero estos son los pacientes que tienen síndrome vasovagal y este es el nombre de la prueba que lo confirma, la prueba de la mesa inclinada o basculante. Bueno, pues yo creo que hoy vamos a parar la clase aquí.
no quiero avanzar más, les dejo este tiempo así libre. Mañana les recuerdo, estén aquí. ¿Hay compañeros del grupo que son foráneos? Sí, doctor. Dos. ¿Y saben si van a poder acudir a la práctica? No, Dylan no. Dylan Bueno, no puede. No sé si, bueno. no sé si Héctor vaya a poder. Bueno, ahí me lo hacen mención. Digo, tengo que ser tolerante en el hecho de que no es fácil que se desplacen. Veríamos de qué modo compensarlos en otro momento, pero sí, para mí sí es importante verlos, conocerlos y ver qué tanto podemos alcanzar de la práctica planeada. Tenemos tiempo para, en caso necesario, si no completamos mañana todos los objetivos, citarnos en otro día, en sábado, ¿sí? Aunque el grupo se divida. Pues yo mañana sí tengo nada más disponible entre 8 y 10, porque a las 11 de aquí a que me desplazo a mi consultorio, pues empiezo a consultar y ya tengo mi agenda pues completa, llena. Entonces mañana, por favor, con bata. Si tienen una lamparita convencional, común y corriente, tráigansela, más de uno el que la tenga. Si alguien tiene un estuche de diagnóstico, tráigaselo, ¿sí? Yo voy a llevarme 2 estuches prestados de aquí la dirección, con Vale. Y bata, por favor, estuche de diagnóstico, el que lo tenga, mínimo lámpara, si es que no tienen estuche completo, quien la tenga también, y estetoscopio. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Si se fijan, no les estoy exigiendo uniforme blanco. Me encantaría que fuera con uniforme blanco, ¿no? Al menos a mí cuando estudiante, cuando me ponían así, me sentía muy orgulloso de portar el uniforme. Pero mínimo bata, aquí nos vemos y tempranito, por favor, a tiempo, porque después de nuestra práctica hay otra con otro grupo más tarde y tenemos que desalojar el área para que saniticen. La mitad de los equipos en la primera hora, la segunda mitad en la segunda hora. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Algo más que les dije, bata, lámpara, estetoscopio, y si alguien tiene estuche de diagnóstico se lo trae. Y acuérdense de venir con cubrebocas, ¿sí? Porque eso sí no tenemos aquí. Cada quien debe traer el suyo. Sí. Perfecto. Mañana nos vemos. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Permítanme, Gracias. no se desconecten. Ahora sí, hasta mañana.